jóvenes es el referente a imagenología en urología. ¿Listo? Vamos a ver todos los recursos que se pueden utilizar en relación a estudios de imagen para hacer un buen diagnóstico en algunas patologías urológicas. ¿Listo? Ustedes ya han pasado imagenología, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Han pasado? Sí. Bueno, entonces están Profesionales. expertos en imagenología, ¿ok? Expertos, muy bien. Dentro de estos recursos de imágenes, chicos, vamos a desglosar todos estos estudios. Vamos a ver las radiografías, ya sean radiografías convencionales ¿Ve? o las radiografías que van a utilizar material de contraste, ¿ok? Ya. Vamos a ver los estudios ecográficos, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la gammagrafía. Cada uno de estos estudios tiene algunas ventajas y algunas desventajas en relación al alcance que puedan tener, a la sensibilidad, a la especificidad que pueden tener en relación al diagnóstico de algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, la gammagrafía es un estudio en el cual se utiliza Rayos gamma. material de contraste en base a un radioisótopo. ¿Listo? Ejemplo, el tecnecio coloidal. Es un material único que va a utilizar la gammagrafía. Y la gammagrafía nos va a dar un estudio tanto en relación a la morfología del riñón, como también voy a poder estudiar la función del riñón. La gammagrafía es el único estudio que me va a definir la función de cada riñón. Ejemplo, cada riñón tiene una función del 50%. ¿Listo? Riñón derecho 50%, riñón izquierdo 50%. Adelante, adelante. Si tengo un riñón con una exclusión renal o un paciente con una enfermedad renal crónica, obviamente voy a tener la función de un riñón baja. Entonces la gammagrafía me dirá si tiene un 10%, 20% de función renal, etc. Entonces la gammagrafía tiene una utilidad bastante amplia en relación a la funcionalidad de cada riñón. ¿Listo? Ya. Bien, vamos a empezar con la radiografía SIM. Todo estudio maneja cierta nomenclatura, ¿no es cierto? Cierta definición en relación a sus imágenes. ¿Cómo se define una radiografía dentro de esa nomenclatura? ¿Saben? Las densidades que maneja la radiografía, ¿cuáles son? Ok, muy bien, esa era la pregunta. Ah, ya. Las densidades que maneja la radiografía es los radioopacos y los radiolúcidos, ¿no? Los radioopacos, ¿cómo se ve? ¿Blanco o negro? ¿Gris? ¿Cómo se ve los radioopacos? Negro. Negro, dicen por acá. No, blanco, ¿no? Blanco. Blanco, ¿no es cierto? Los radioopacos en las rayos X Blanco. se ven blancos. Ejemplo, las partes óseas son radioopacas, ¿no es cierto? Y lo negro se traduce como radiolúcido. Normalmente el intestino, por ejemplo, tiene contenido aéreo. Entonces los intestinos se van a ver como imágenes radiolúcidas. ¿Ok? Teniendo en cuenta esos aspectos en la nomenclatura de una radiografía, ¿qué puedo observar en esta imagen que tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué hay de normal o anormal? Hay quistes en el riñón derecho, cálculos en Sí, ¿no? Cálculos. Cálculos, bien, quistes me dicen por allá. ¿Qué más? ¿En qué riñón? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, doctor. Derecho. Sí. Ok. Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo clasifico esto? ¿Cómo defino? Con imágenes radio opacas, ¿no es cierto? Entonces voy a decir en las fosas renales derechas se evidencian imágenes radio opacas que pueden corresponder a cálculo, ¿no es cierto? A cálculo. Entonces tengo una acá, tengo otra acá, tengo otra acá. 3. Pocas veces en una radiografía se puede ver bien los bordes renales, ¿no? Todo el marco renal, acá lo propio.
¿sí? Entonces, esa es la forma de interpretar las radiografías. ¿Listo? Ya. Entonces, en una imagen de rayos X simple, me permite obtener una visión convencional de las estructuras esqueléticas, intraabdominales y las vías urinarias. Puede utilizar o no material de contraste. En el caso de una simple sin contraste, no utiliza contraste y no es invasiva. ¿Listo? Es un procedimiento sencillo, económico, se cuenta en cualquier centro de salud, hospital, clínica. Es de bastante alcance, ¿no es cierto? Ok, también hay la radiografía que puede utilizar material de contraste. ¿Listo? Las radiografías que utilizan material de contraste necesariamente tiene que hacerse su estudio a través de una fluoroscopía. Fluoroscopía. ¿Qué es la fluoroscopía? ¿Han escuchado alguna vez No. el término fluoroscopía? Son equipos de rayos X, los fluoroscopios, Ah, pero ya sé. que sacan imágenes en movimiento. Ujú. ¿Listo? Adelante, chicos, adelante. Podemos obtener imágenes en movimiento de cualquier paciente. Esa es la ventaja de una fluoroscopía, a diferencia de una radiografía simple que nos brinde imágenes estáticas. Es como una foto, ¿no? Yo le pido al paciente una radiografía y le toman y es estático. En cambio, una fluoroscopía es como un video, sacarle imágenes en movimiento al paciente. Entonces, dentro de estos estudios con contraste, puedo tener esta clasificación. Hay que usar un traje de plomo, ¿no, doctor? Porque hay mucha radiación. Para la radiación, claro que sí. ¿Y el paciente? El paciente no, obviamente el paciente hay que irradiarlo sin necesidad de un chaleco de plomo, ¿no? Podemos utilizar este contraste para hacer un estudio que se llama urografía intravenosa o urograma excretor. ¿Listo? Para realizar una cistografía, para realizar una pielografía o una uretrografía, hay un estudio que se llama también pielografía y puede ser anterrógrada y retrógrada. Todo esto vamos a ampliar en las diapositivas más adelante, ¿ok? Entonces estas son las proyecciones que también se puede utilizar en un paciente en decúbito, supino, en bipedestación AP, postero anterior, en una proyección lateral. Bien. Entonces las radiografías nos pueden o podemos tener utilidad para el diagnóstico de urolitiasis, para evaluar cuerpos extraños, examinar la posición de catéteres, para el diagnóstico, bueno, esto a nivel intestinal, que no esté en relación con la parte urinaria, ¿listo? Entonces siempre debemos considerar en cualquier estudio, no solamente en una radiografía, lo normal. Si yo sé esquemáticamente cómo es un estudio desde un punto de vista normal, voy a poder distinguir lo patológico, lo anormal, ¿listo? Entonces siempre grábense, chicos, cualquier estudio que sea normal. De ahí van a poder definir y deducir cuáles son las cosas patológicas, ¿ok? Y hay otra cosa que también hay que saber distinguir. En una radiografía, por ejemplo, debo deducir cuál es de pie el paciente de pie y cuál es el paciente de cúbito o el paciente acostado. ¿Cuál para ustedes creen que es el paciente en decúbito? ¿La imagen A o la imagen B? A, doctor. ¿Por qué crees que la imagen A es el decúbito? Porque está bien, como si está bien, bien. ¿Alguien sabe, chicos, cómo puedo definir? En acá los intestinos están un poco más abajo, entonces esto para ti sería un paciente en pie. ¿De pie? ¿Sí? Vamos. ¿Alguien más? ¿Cuál? Está bueno, chicos. Hay algo importante, chicos, que es muy objetivo para deducir si esa radiografía es de pie
o es de cúbito. Y es algo muy simple. Y les van a preguntar en sus prácticas hospitalarias, les van a decir, ¿esto es de pie o de cúbito? Entonces, directamente yo me voy a ir a ver qué estructura hay acá, en el hipocondrio izquierdo. ¿Qué órgano del aparato digestivo? ¿Cuál? Ok, bien, el estómago. El estómago está en el hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? Y el estómago tiene contenido de líquido, puede ser, y contenido aéreo. Entonces, en un paciente de pie, voy a ver ese nivel hidroaéreo. ¿Listo? Si yo en una radiografía veo directamente el hipocondrio izquierdo y veo esta imagen que es típica, hay en todo paciente, voy a decir que esto es de pie. ¿Listo? Ya. Directamente. Y este otro es obviamente en un paciente que esté en decúbito supino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Fácil de definir entonces, chicos, ya saben cuándo el paciente está de pie y cuándo está paciente de decúbito. ¿Se dan cuenta? ¿Ven, no es cierto? El nivel Sí. hidroaéreo. Claro, porque el aire sube. O sea, lo líquido es radio opaco y el aire es Negro. radio Rayo lúcido. lúcido. Acá no se ve eso. Ajá. ¿Ok? Acá no tengo ese nivel. Ese nivel hidroaéreo. Entonces, esquemáticamente, si yo veo acá el estómago, el líquido se va a quedar aquí y el resto va a ser aire. Aire. ¿Cierto? Entonces yo voy a ver este nivel, esa línea que se ve acá, ¿ven esta línea? Niveles hidroaéreos. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ya captaron? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí va en serio? Ahora sí, doctor. Entonces, si se dan cuenta, yo veo este nivel ahí. Esa es una proyección de pie. ¿Listo? Porque por gravedad el líquido se va abajo y el aire flota arriba. ¿No es cierto? Entonces voy a ver ese nivel hidroaéreo. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Ok. Dentro de los estudios radiológicos vimos la radiografía convencional sin contraste y hay otros que utilizan contraste. Es un estudio que utiliza contraste endovenoso. Puedo ver la captación del material de contraste que va a filtrar el glomérulo hasta el sistema colector. Entonces voy a ver los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal, ¿no es cierto? Entonces, este es un estudio contrastado en el cual voy a poder definir toda la anatomía del sistema urinario. Sistema colector, pelvis renal, uretera hasta la vejiga. ¿Listo? Esta es una pielografía intravenosa. Se utiliza material de contraste que se inyecta por la vena al paciente y ese contraste va a ser filtrado por el riñón, ¿no es cierto? Y voy a poder ver toda la morfología del riñón. ¿Cuáles son las desventajas de este estudio? Obviamente otros estudios más sofisticados, una tomografía por ejemplo, es mucho mejor, sí. Da muchos falsos negativos. Puedo subdiagnosticar cálculos, ¿no? A veces hay interposición de aire en el intestino y se ven imágenes radiolúcidas y es difícil poder ver los cálculos, ¿no? Y no por eso significa que el paciente no tiene una litiasis renal. Entonces puedo tener falsos negativos o también falsos positivos. Si en vez que sea un cálculo en la vía urinaria, puede ser un flebocinto, puede ser un cálculo en la vena renal, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo verlo como si tuviese un cálculo en el sistema colector. Y las ventajas, obviamente, nos puede diagnosticar urolitiasis, es un estudio económico, se puede utilizar durante un procedimiento que se llama litotripsia de ondas de choque para ver si ya está fragmentándose los cálculos, puede evaluar cuerpos extraños, colocación de catéteres y puedo hacer un estudio comparativo de una radiografía sin contraste y una con contraste, ¿ok?
Bien, el medio de contraste, chicos, puede generarnos algunos efectos adversos, sobre todo la toxicidad, ¿no es cierto? Puede generarnos toxicidad a nivel renal y a nivel cardíaco, sobre todo en esos dos órganos. Puede generar reacciones de tipo alérgica, entonces siempre hay que tener cuidado a la hora de usar contraste, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? De hecho, solicitar estudios contrastados está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Entonces, estos estudios que vamos a usar contraste, vamos a tener la urografía intravenosa, la que estábamos hablando hace un momento, la pielografía retrógrada, la pielografía anterógrada y la cistografía. Vamos a ver esos estudios en las diapositivas que vamos a presentar a continuación. Entonces les decía, el contraste puede generar cardiotoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Sí? Dentro de la cardiotoxicidad, lo más severo que puede generar son arritmias e isquemia, ¿no? Puede generar depresión del miocardio también, de la contractilidad del miocardio. Y a nivel renal puede empeorar o mayor los estadios de insuficiencia renal, puede generar isquemia, ¿no? Entonces son los mayores efectos adversos que uno puede tener. Normalmente estos pacientes que se utiliza contraste se indica que se sobrehidraten, que tomen bastante líquido antes y después del procedimiento. Bien, entonces como comentábamos hace un momento, la urografía intravenosa o el urograma excretor también se llama, es un examen radiológico que utiliza contraste endovenoso. ¿Listo? Acá podemos ver lo propio, ¿no? Siempre les decía, hay que ver lo normal esquemáticamente en un estudio de pielografía intravenosa. Voy a ver los cálices menores, mayores, la pelvis renal, el uréter, hasta la vejiga. ¿Listo? Entonces acá, interpretando el estudio, puedo ver igual los cálices mayores, menores, la captación del material de contraste por el riñón, el uréter. Esta es una fase intermedia. ¿Por qué? Porque todavía no veo la eliminación de contraste hacia la vejiga, ¿no? Entonces debo solicitar una radiografía seriada a estos pacientes. Se hace una radiografía a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, hasta que el material de contraste pueda llegar definitivamente hasta la vejiga. ¿Listo? Igual acá, la captación del contraste a través del glomérulo, la filtración, sistema colector hasta el uréter, ¿no? En algunas ocasiones puedo yo evidenciar el contraste que puede venir acá y acá, nada más. Entonces eso me orienta a pensar en una obstrucción, ¿no es cierto? O en una estenosis a nivel del uréter superior. Entonces, técnicamente este estudio nos puede definir algún problema obstructivo en cualquier trayecto del uréter. ¿Listo? Entonces, este es un estudio contrastado, se pueden evidenciar aquí. Todo este es el contraste y aquí me hace un efecto de masa. Entonces, ahí puedo evidenciar la presencia de un calco. ¿Listo? Es bastante meticuloso que hay que observar una de estas imágenes porque puede pasar desapercibido estos pequeños defectos, ¿no es cierto? Entonces hay que estar al pendiente de ver todo a plenitud de estos estudios. Ejemplo, aquí tengo una radiografía sin contraste y acá tengo una con contraste. ¿Qué vemos en la izquierda? ¿Qué se ve? Primero en esta imagen. Enfoquémonos en esta imagen, que está sin contraste. Teóricamente no puedo ver si hay o no hay obstrucción, ¿no es cierto? Porque está sin contraste. Pero ¿qué ven? Hay una diferenciación y está con ayuda incluso.
Ahí la flechita les está mostrando. ¿Qué se ve ahí en la flechita? Una imagen, radio, opaca o radiolúcida. Esto, si se dan cuenta, miren. ¿No es cierto? Es una imagen radio opaca que no lo veo yo acá. Algo bueno que también debemos hacer es hacer una comparación. Si tengo dos órganos, tengo que hacer la comparación del derecho con el izquierdo, ¿sí? Ahí voy a poder definir también si hay algo anormal o hay algo diferente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta acá, veo esa imagen radio opaca, perfecto. Le hago un estudio de un pielograma intravenoso. ¿Qué veo ahora en la imagen izquierda, en la imagen B? ¿Saben? Uno, se repite la misma imagen, ¿no es cierto? En el riñón izquierdo veo la captación del contraste, veo el sistema colector, pelvis renal y ureter, pero acá no veo nada de eso. No tengo la captación del contraste, no veo ureter, simplemente se repite esta imagen radiopaca. ¿Listo? Entonces acá estamos hablando de un cálculo coraliforme. El cálculo coraliforme teóricamente ocupa todo el espacio de la pelvis renal. ¿Sí? Son cálculos enormes. ¿Ok? Entonces acá, al no existir captación del material de contraste, puedo decir que es un riñón excluido. Un riñón excluido quiere decir un riñón que está insuficiente, que ya no funciona. Por eso no hay captación del material de contraste. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué ven ahí? Una obstrucción en el ureter del riñón derecho. ¿Derecho? ¿Les parece obstrucción? Al medio del... ¿Ahí? Obviamente hay efectos de llenado, efectos de llenado, ¿no? Es decir, que viene y como que se pierde, Ahí. pero si yo veo la continuidad, está acá. ¿Sí? Está acá. ¿Ves? Entonces, no hay obstrucción. Normal. ¿Que hay algo o no hay nada? ¿Normal o anormal? Anormal. No veo Está nada. normal, acá no veo ningún defecto ni absolutamente nada, ¿sí? Es una Normal, entonces. pielografía de un paciente sin ninguna patología. ¿Listo? Ok. Entonces, para la técnica, algo fugaz, vamos a inyectar material de contraste de 50 a 100 ml. Se espera unos 5 minutos, se toma la primera placa, se espera 5 minutos y se puede ver el sistema colector, ¿no es cierto? En una fase de llenado. En una fase de pielografía o pielográfica, que es la fase de llenado, de captación, se puede ver toda la longitud del ureter y hasta una fase tardía donde ya puedo ver la vejiga, ¿no es cierto? Cierto. Entonces también se debe hacer en proyecciones oblicuas, en decúbito prono, en paciente de pie. Debo movilizar al paciente en varias proyecciones para poder tener imágenes en todo ángulo. ¿Listo? Útiles para demostrar infecciones, abscesos, tumores, localización de alguna obstrucción ureteral. Por cálculos se puede evidenciar hidronefrosis o exclusión renal. ¿Saben qué es la hidronefrosis? Líquido. ¿Nada? Líquido. Presencia de líquido. ¿Líquido en dónde? ¿En el riñón? Sí. La hidronefrosis, chicos, hace relación a la dilatación de la pelvis renal, ¿listo? Es decir, que si yo tengo acá la pelvis renal y la unión con el ureter, esto debe ser así, ¿no es cierto? Cuando hay una hidronefrosis, la pelvis renal está así, ¿listo? Dilatada. Eso es una hidronefrosis, ¿ok? Dilatación del sistema colector o la pelvis renal.
Bien, para este estudio contrastado hay que hacer una preparación específica del paciente. Hay que darle una preparación intestinal, dejarle solo con dieta líquida un día antes del estudio, enemas. Se pide al paciente que pueda hidratarse. Normalmente en pacientes deshidratados se puede obtener mejores imágenes, pero es un riesgo de sufrir nefrotoxicidad. Entonces el paciente tiene que ir sobrehidratado. ¿Listo? Ok, eso en relación a la pielografía intravenosa. ¿Ok? Otro tipo de estudios, chicos, es la pielografía anterógrada y la pielografía retrógrada. Estos estudios, la pielografía anterógrada y retrógrada, utilizan contraste, pero no por la vena, sino utilizan contraste inyectado directamente en el sistema urinario. ¿Listo? Entonces, la pielografía retrógrada consiste en introducir un catéter a través de la uretra, el ureter hasta la pelvis renal. Y una vez el catéter en la pelvis renal, puedo inyectar el material de contraste y obviamente me va a dar toda la anatomía del sistema urinario. ¿Listo? En eso consiste la pielografía retrógrada. Puede evaluar el sistema colector, los uréteres, es un estudio único. Puede mostrarnos de una excelente forma las vías urinarias superiores. Tiene un uso limitado. ¿Por qué? Porque la tomografía es un estudio más sofisticado en relación a este estudio. Simplemente puedo optar como un estudio más en pacientes con insuficiencia renal. Si tengo un paciente con insuficiencia renal, no puedo hacer un estudio contrastado por la vena, ¿no es cierto? Una tomografía contrastada no puedo hacerla. Entonces una opción es hacerle la pielografía retrógrada. ¿Listo? Se tiene que hacer en un quirófano con un paciente anestesiado. También hay una cierta relativa aumento de costos por la utilización de quirófano, etc. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando en un urograma excretor o en un urograma intravenoso no puedo definir bien las imágenes, voy a optar por hacer una pielografía retrógrada. ¿Listo? Puedo evaluar catéteres y sospechas de obstrucción. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Sobre todo indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica o que tengan cierta sensibilidad al material de contraste. ¿Listo? Es un procedimiento invasivo. Hay una cosa importante: estos estudios invasivos, el urograma excretor, la cistografía, el urograma o la pielografía retrógrada y anterógrada, debo hacerlo en pacientes que cuenten con un urocultivo negativo. ¿Listo? Antes de hacer una pielografía retrógrada o anterógrada o una cistografía, debo constatar que el paciente no esté debutando una infección urinaria. ¿Listo? Porque al inyectar yo el material de contraste en la vía urinaria, puedo remover las bacterias y puedo generar una bacteremia y una sepsis de foco urinario. Entonces, siempre que voy a solicitar un estudio a estos pacientes, debo pedirles un urocultivo. ¿Listo? El urocultivo me sale negativo, ok, recién le mando a hacerse el estudio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? La urografía anterógrada. ¿En qué se diferencia la anterógrada y la retrógrada? En la anterógrada voy a introducir el catéter ya no por la uretra, vejiga, ureter, no, sino directamente por el riñón. Este es el catéter, ¿no es cierto? Que llega directamente al riñón, se inyecta el material de contraste y puedo ver toda la anatomía. ¿Listo? Toda la morfología del sistema colector, del sistema urinario. ¿Listo? Entonces la diferencia entre una anterógrada y una retrógrada es esa, que la anterógrada la voy a hacer a través de una nefrostomía desde el riñón hacia adelante, ¿no es cierto? Y la retrógrada voy a introducir un catéter desde la uretra, vejiga hasta ureter. ¿Ok? Yeah. Tenemos otro estudio radiográfico que se llama la cistografía. Es un estudio contrastado en el cual vamos a enfocarnos directamente en la
vejiga. Se introduce un catéter a través de la uretra y se inyecta material de contraste y puedo ver toda la morfología de la vejiga, ¿no es cierto? Puedo ver la dimensión, si no es una vejiga trabeculada, si tiene bordes lisos, si tiene un efecto de llenado. A veces en patologías tumorales, acá suele, o en alguna localización del tumor, suele verse como una imagen no precisamente radio opaca, sino más radio lúcida, ¿listo? Y ese es por una formación tumoral, ¿ok? Bien, la cistografía es una técnica radiológica que consiste en poner en manifiesto a la vejiga urinaria mediante el uso de contraste. Puede hacerse en lesiones, desgarros o fugas en la vejiga o en pacientes con traumatismos pélvicos, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas para evaluar integridad de la vejiga. Se llena o mediante el uso de rayos X se llena la vejiga entre 200 a 400 ml de material de contraste y voy a hacer la toma de las radiografías, ¿no? Igual en proyección AP y en proyección oblicua, para no evidenciar o para tener una mayor visión de la vía urinaria. También puedo hacer una radiografía después de pedirle al paciente que vaya a miccionar para ver si tiene algún tipo de residuo post-miccional. También está indicado en reflujos vesico-ureterales. Vamos a aprovechar allá estos pacientes o estos estudios que vamos a ir a diagnosticar un reflujo vesicoureteral, chicos, se llama cistografía miccional retrógrada, ¿listo? Consiste en lo mismo, se introduce un catéter dentro de la vejiga y se inyecta el material de contraste. Técnicamente acá existen unos mecanismos de válvula que evitan que la orina suba de la vejiga hacia el ureter, ¿no es cierto? Estos mecanismos de válvula. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen reflujo vesicoureteral? Estos mecanismos de válvula están alterados y más bien la orina sube hasta el riñón, ¿no es cierto? Y son pacientes que constantemente tienen infecciones urinarias, ¿listo? Entonces una cistografía miccional retrógrada o una cistoretrografía miccional retrógrada nos va a definir el estudio de pacientes con reflujo, ¿listo? Y hay una clasificación también de estos reflujos. Grado 1, miren, llega hasta la mitad del ureter. Grado 2 hasta al sistema colector. Grado 3 ya hay dilatación del ureter, de la pelvis renal. Grado 4 hay mayor dilatación. Y grado 5, ¿ven cómo el ureter está dilatado y tortuoso? Entonces, este estudio nos va a dar esta interpretación de imágenes, ¿ok? Otro estudio contrastado en el cual vamos a utilizar rayos X es la ureterografía. La ureterografía es un estudio que nos va a dar toda la anatomía de la uretra, ya sea en el varón o en la mujer. En el varón tenemos una uretra más larga en relación a la mujer, que es una uretra más corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sospechas de estenosis ureterales, ¿ven cómo ingresa el material de contraste y cómo se afila aquí la uretra? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Sí. Más angosta. Y aquí se vuelve a dilatar. Esto hace atribución a una estenosis. ¿Listo? ¿Qué vemos en esta otra imagen? Igual veo la uretra y veo cómo aquí se afila, ¿no es cierto? Y aquí tiene una porción incluso más larga. Esta es una estenosis de segmento largo y una estenosis de segmento corto, ¿no? Entonces, en base a una ¿cómo se dice? Ureterografía, puedo definir estos hallazgos, ¿no es cierto? La estenosis, ya sea de segmento corto o de segmento
largo. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí, chicos? Yes. Y Perfecto. Ya se han aburrido de rayos X, ¿no? No. Vamos a pasar a la ecografía, ¿listo? La ecografía también tiene definiciones para su interpretación. ¿Qué densidades se utilizan, chicos, en la ecografía? ¿Saben? Muy bien. Hiperecogénico, isoecogénico, hipoecogénico, ¿no? ¿Cómo se ve lo hiperecogénico? Blanco, negro, gris. ¿Saben? Lo hiperecogénico en ecografía, chicos, se traduce las zonas blancas. ¿Ok? Ya. Ejemplo por acá. Lo hiperecogénico son estas zonas blancas. Lo isoecogénico son las estructuras más grises, Gris. ¿cierto? Las hipoecogénicas Negro. son estructuras incluso un poquito más negras. Pero lo negro como esto, ¿cómo se lo define? No. Hipoecogénico. Anecogénico, ¿listo? Anecogénico. Anecoico o anecogénico. Lo negro es anecogénico, ¿listo? Ya. Entonces, estábamos acá. La morfología del riñón, vamos a poder observar, uno, la corteza y por otro lado, la médula. ¿Listo? Son las dos grandes estructuras que ecográficamente vamos a ver. También vamos a poder ver las pirámides renales. Y en algunas cortes vamos a poder observar incluso la pelvis renal. ¿Listo? Acá creo, esta imagen está buena. Entonces, por densidad, chicos, el riñón tiene una densidad similar a la del hígado. Entonces, si yo veo esta densidad más isoecogénica, que es la porción hepática, ¿no es cierto? La misma tiene de densidad la corteza renal. ¿Listo? La médula renal es más hiperecogénica, es más blanca. Y más hipoecogénica tenemos a las pirámides renales. ¿Listo? Entonces anatómicamente o morfológicamente voy a observar esos aspectos. Ahora les decía igual, lo propio. Aquí tengo una densidad más isoecogénica. Isoecogénico. Entonces tengo aquí el riñón, puedo definir que es un riñón derecho. Tengo toda la corteza renal, tengo parte de la médula y esta porción anecogénica que es líquido, ¿no es cierto? Todo lo quístico, chicos, hace atribución a algo, a un contenido líquido. Y lo líquido se ve, ¿cómo dijimos? Anecoico, ¿no es cierto? O anecogénico. ¿Qué ven acá? Los riñones. Está con trampa y todo, ¿ah? Están las letritas. Los litos o los cálculos se ven como imágenes hiperizo, hipo, ¿cómo se ven? Hiperecogénico. ¿Cómo se ven? Hiperecogénico. Hiperecogénicos, muy bien, aquí tengo una estructura hiperecogénica. Y los cálculos por regla en una ecografía dejan sombra acústica posterior, ¿no es cierto? Dejan sombra acústica. Entonces puedo hacer diagnóstico de una litiasis con esta imagen. Pero ¿qué más ven? ¿Qué más ven ahí? Tengo aquí la corteza, ¿no es cierto? Tengo parte de las pirámides. Tengo el sistema colector.
Y esto es la Uretra. pelvis renal. ¿Cómo está la pelvis renal? Dilatado. Dilatada, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama una pelvis renal dilatada? Hidronefrosis. Entonces tengo acá una hidronefrosis secundaria a una obstrucción por cálculo, ¿no es cierto? No atraviesa la orina porque acá está obstruido y empieza a dilatarse la pelvis renal y todo el sistema colector, porque no solo la pelvis renal está dilatada, sino también los cálices menores y mayores, ¿no es cierto? Como ven en esta imagen. Pelvis renal, cálices mayores y cálices menores. ¿Listo? Bien. La vejiga contiene líquido, orina, ¿no es cierto? Y por regla, el líquido en una ecografía se ve anecoico, anecogénico, negro, ¿no? Entonces tengo acá todo el marco de la vejiga. Normalmente la vejiga tiene que tener una mucosa bastante delgadita. Esta zona hiperecogénica es la mucosa de la vejiga. ¿Ven cómo está acá? Ajá. Está un poco dilatada, entonces eso puede atribuirnos a una cistitis, ¿no? Que es un paciente que está debutando una infección urinaria baja. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Igual, tengo acá la vejiga, diagnóstico de masas tumorales a nivel vesical, tengo todo el contorno de la vejiga y tengo una impronta, una masa que hace una impronta a nivel de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces puedo también sugerir o diagnosticar masas tumorales a nivel de la vejiga, ¿listo? También en la cara posterior de la vejiga puedo ver la distribución de las vesículas seminales y más abajo la próstata. ¿Listo? También es un estudio a través de la ecografía. ¿Qué ven acá? Esto es la vejiga. Ya, ¿Y esto qué es? la próstata. Acá está de un tamaño bastante agrandado, ¿no es cierto? Entonces este es un paciente, es en otra proyección, toda la próstata, que puede ser un cáncer prostático, no sabemos, o una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Pero podemos ver el tamaño bastante aumentado de la próstata, porque si ven ustedes esta imagen previa, la próstata es bastante pequeña, En la otra ya está evadiendo. ¿No? bastante grande, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Muy bien. También se puede realizar la ecografía testicular en los varones para el diagnóstico de varias patologías a nivel testicular, ¿no? Criptorquidias, microcalcificaciones testiculares, torsión testicular, torsión didátide de Morgagni. Entonces hay muchas patologías que se pueden distinguir a través de una ecografía testicular. ¿Listo? Igual, cuando veamos patologías vamos a volver a repetir estos hallazgos. Repito, ¿no? Lo quístico siempre se ve de una coloración negruzca. Me acuerdo. En este caso tenemos un quiste intratesticular, ¿no? De esa forma se pueden ver las imágenes. Bueno, vamos a pasar a otro estudio que es la tomografía. La tomografía también maneja densidades. ¿Cuáles son las densidades en la tomografía? ¿Saben o no? No. No me acuerdo. No, qué honesta, ¿ah? Honestidad. No me acuerdo. Ahora ya Se sé. supone que ya pasó imagenología, Sí, y doctor. 80, 90, 95, por ahí me imagino, ¿no es cierto? Pasamos otro Era Ya nos olvidamos. virtual los exámenes cuando pasaron imagenología. Uno sí, dos no. ¿Cómo que no? Las densidades, chicos, en la tomografía se traducen como hiperdenso, isodenso e hipodenso. ¿Listo? Isodenso. Entonces lo hiper siempre va a ser lo blanco. Blanco.
Lo ISO va a ser gris y lo hipo negro, ¿no es cierto? Entonces, esas son las relaciones que vamos a utilizar en la interpretación de una Tomografía. Espero que no se olviden, ¿no? Y que al año digan, no sé. Voy a tatuar. Bueno, para una tomografía en el estudio del sistema urinario podemos hacer una angiotomografía específica para estudiar los vasos renales. Podemos utilizar la tomografía, urotomografía específica para el riñón y todo el sistema urinario. Y la UroTAC, que es una tomografía específica sin contraste. ¿Listo? Normalmente, si yo voy a usar una UroTAC, lo voy a utilizar específicamente para identificar litiasis. ¿Listo? Sin contraste, ¿por qué? Porque el contraste se ve de una forma hiperdensa, blanca. Los cálculos también son hiperdensos, entonces puedo ocultar un cálculo en la vía urinaria. A ver, vamos a ver una imagen contrastada. Ejemplo, esta es una imagen contrastada, ¿se dan cuenta? El contraste es así de blanco. Entonces, esto es un vaso, por ejemplo, ¿no? Una arteria. Entonces, esto más acá yo puedo traducirle como un cálculo. Entonces, siempre si voy a hacer énfasis en el diagnóstico de un cálculo renal, voy a utilizar una UroTAC sin contraste. ¿Ok? Bien. ¿Qué veo en esta imagen? Bueno, tienen igual su Cálculos. trampa ahí, las flechitas. Imágenes hiperdensas. Bien. Imágenes hiperdensas, ¿en dónde? En los nodos. En el riñón derecho y también en el riñón izquierdo. Pero hay algo más. Hay una. Todo este es el riñón, ¿no es cierto? Vamos a pintar de azul. Riñón derecho, Ajá. riñón izquierdo. Y aquí tengo una fusión. Riñón medio. ¿Qué se llama eso? Sí. Riñón en. Ah, bueno, algo bueno han sacado de imagen. ¿Y herradura? ¿Se Ah, pues. acuerdan? Riñón y herradura. Este es un riñón en herradura. Herradura. Entonces, este es sin contraste, por eso puedo ver bastante bien los cálculos. Pero imagínense si fuera con contraste, todo esto estaría de color blanco, ¿no? Entonces, podría ocultar o enmascarar el diagnóstico de una litiasis. La vejiga, todo esto es la vejiga. La vejiga en una tomografía se ve en esta densidad, ¿no es cierto? En una densidad, en una isodensidad. ¿Listo? También puedo, todo este es el contorno de la vejiga, pero aquí veo un cambio de densidad, ¿no es cierto? No es lo mismo esto que esto. Entonces acá veo un efecto diferente en la vejiga. Puedo asumir que es una masa tumoral. ¿Listo? Entonces nos va a definir bien la anatomía del riñón, glándulas suprarrenales, urolitiasis, ventajas sobre la urografía intravenosa, que permite visualizar mejor el parénquima renal. Nos va a permitir incluso imágenes con reconstrucción en tercera dimensión. ¿Listo? Imágenes helicoidales. El medio de contraste, normalmente se utilizan contrastes hidrosolubles que se puedan reabsorber y eliminar fácilmente a través del riñón. Entonces les decía hace un momento, siempre debo esquematizar lo normal en imagenología, ¿no es cierto? Si sé cuán o cómo es lo normal, voy a poder interpretarlo anormal, ¿no? Entonces, esta es una tomografía contrastada. Veo el material de contraste captado bastante bien por el riñón. Veo la arteria renal. ¿Cuál es? ¿Esta es derecha o esta es derecha? ¿Ese es derecho, ¿Esta doctor? es derecha? Sí. ¿Sí? ¿Quién dice lo contrario? Ah, no. Es izquierdo. Es izquierdo, ¿no? ¿Esta es izquierda? ¿Seguros? No.
Ya te han hecho. No, ese es derecho. Ese es derecho. Siempre las tomografías las Ah, no, toman ahorita es haciendo que no, yo- apenas, ¿cierto? Antero, posterior. Entonces, este es el derecho. ¿Listo? Derecho. Es lo opuesto a lo que estamos viendo nosotros. Claro, Derecho. sabes que o Chile está lío. Izquierdo, ¿listo? Nos veo la arteria renal derecha, esta es la Cadê o otra, Igor? por aquí viene la vena cava. Ah, já tô arteria vendo ali renal na imagem em inglês, izquierda, né? ¿listo? A verdade. Y la vena renal. ¿Qué ven acá? Díganme ustedes. Tô Están vendo tratando de traducir qué dice acá, ¿no? Não. ¿En inglés? ¿No ven nada o ven algo? ¿O está normal? Vamos a ver su traducción de inglés. Ya pues chicos, siguen interpretando el inglés. Ah, ¿ven de ahí atrás, chicos? ¿Ven? Lesiones renales. ¿Cuál? Material de contraste, captación habitual del riñón derecho, del riñón izquierdo también. Periféricamente veo acá esa estructura, ¿no es cierto? Que me hace interfase a la vascularización. Entonces puedo interpretar como lesiones tumorales en la fascia de Gerota, que puede estar periférico al riñón, ¿me entienden? Les hablaba de las reconstrucciones 3D, chicos, y es esto. En una urotomografía se